un poco otra cuestión que traían en el debate, que tiene que ver con que haya un sector de la población que sea digamos, que haga de ejército industrial de reserva, industrial entre comillas, porque puede entrar a cualquier lado, y a su vez haya todo un sector de la clase trabajadora que labure 10, 12, 14 horas, 2 laburos para llegar a fin de mes, etc. Es decir, que haya gente, digamos, rompiéndose en su laburo y gente que no puede laburar no porque tenga algún problema, sino porque no puede vender su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, eso tampoco es natural, ¿no? No está dicho que tiene que ser así. Es decir, bueno, por eso el problema del reparto de las horas de trabajo que decía Dani, que justamente tiene que ver con planificar racionalmente eso, es decir, ¿qué queremos producir? ¿No? ¿Y cuánto tiempo lleva a producir eso? Bueno, dividir las horas de trabajo por las horas necesarias para producir lo que queremos producir. Es decir, eso sería lo lógico. Es decir, que llevaría una reducción de la jornada laboral, etcétera, y que no haya que obviamente tiene que ver con lo que explicaba Francisco al principio, con que al capitalismo lo único que le importa no es que dice, ay, qué bueno que estoy produciendo este celular, no dice, qué bueno que este celular me va a dar ganancia, digamos. No le importa en última instancia el valor de uso más que como soporte del valor de cambio. Bueno, entonces, bueno, así podríamos seguir, ¿no? Obviamente, con un montón de características del capitalismo donde en la actualidad se exacerban, por ejemplo, digamos, una cuestión terrible hoy en día tiene que ver con el informe que hizo la FAO del problema de los alimentos, que se tiran el 30% de los alimentos en el mundo, digamos. Cuando hay millones de personas que se mueren de hambre. Es decir, se tiran no porque porque ya está, comimos todo, no damos más. No, porque el capitalismo no es capaz de asignar esos recursos según las necesidades sociales, ¿no? Bueno, no es natural. Entonces, frente a esto es que Marx opone la perspectiva del socialismo, ¿no? Que obviamente no da para hacer mucho desarrollo, digamos, pero sí plantear algunas cuestiones, ¿no? Como títulos para que después, si quieren, los podemos retomar en el debate. Pero el problema de la socialización de los medios de producción, es decir, la producción, que la producción es social, hoy por hoy en el capitalismo es obvio para cualquiera. Es decir, si uno se pregunta quiénes y dónde hicieron los componentes de este celular, creo que tiene que pintar todo el mapa y ver las rutas de cómo va, etc. Obviamente la producción es cada vez más social, digamos, pero la propiedad cada vez está más concentrada. Es decir, esa es una de las contradicciones fundamentales del capitalismo y el planteo socialista tiene que ver con que esos medios de producción que hacen a la posibilidad de la sociedad de producir y reproducirse, tiene que ser social. Es decir, ¿no? Primer punto. El problema, decíamos, la planificación, el problema que va desde la planificación de la jornada laboral, del problema del trabajo, hasta la planificación democrática de todos los recursos. Es decir, racional y democrática de todos los recursos. Es decir, ¿qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cuánto se produce? Es decir, esas son decisiones que toma, siguiendo el término de Adam Smith, ¿no? La mano invisible del mercado, ¿no? Pero está bueno hacer visible la mano del mercado y podemos discutir si estamos de acuerdo con la mano del mercado o hacer una mano de la planificación, digamos, que justamente asigne los recursos según las necesidades y que no termine, por ejemplo, habiendo 30% de los alimentos que se tiran y millones muriéndose de hambre. Es decir, la idea, bueno, el argumento que muchas veces se pone y todo, bueno, esto Francisco lo puede agarrar mucho mejor que yo, pero que tiene que ver con el problema del mercado, es decir, que el mercado es el que mejor transmite la información, es decir, para conocer, digamos, las necesidades, lo que quiere cada uno de nosotros, cuando hoy,
digamos, hay un desarrollo de las tecnologías, de la información y un montón de medios que no existían, de hecho, en la época de Marx, pero que permitirían una planificación y una forma de compartir la información y saber cuáles son las necesidades y todo, muy superior a la que pudieron pensar Marx y Engels, incluso los países donde se expropió la burguesía en el siglo XX, ¿no? Donde estos desarrollos todavía estaban muy en pañales. Bueno, y esto es importante porque tiene que ver con justamente otro, digamos, tiene que ver con esta cuestión de poder, lo que nombraba un poco Daniela, de poder a partir de esta planificación democrática, racional de la economía, digamos, y poder desarrollar, entre otras cosas, las capacidades de utilizar la tecnología para reducir la jornada laboral, no para aumentar la ganancia capitalista, poder desarrollar las capacidades individuales de cada individuo, que de hecho, digamos, los individuos talentosos solo conocemos una ínfima parte de ellos, digamos, porque la mayoría nunca llegan a tener las condiciones para poder desarrollarse como tales, sus propias capacidades, ¿no? Y esta un poco es la idea, digamos, un poco con algunos elementos sueltos, pero del concepto este que decía Marx y Engels, de que el comunismo como una sociedad de productores libres y asociados, ¿no? Esta idea de productores libres y asociados, que es una de las formulaciones que plantean Marx y Engels sobre el problema del comunismo. Ahora bien, ellos, digamos, en su momento tenían la hipótesis, que después de hecho se comprobó, porque la comprobó el siglo XX y todos los procesos que hubo desde ese momento, que esto no podía surgir gradualmente, digamos, que este cambio de sistema no podía surgir gradualmente. Es decir, que era necesario una revolución, ¿no? Planteaban. Por un hecho, en principio, en primer lugar, por un hecho muy sencillo, es decir, ninguna clase dominante entrega sus privilegios a una clase dominada graciosamente, no lo ha hecho nunca en la historia. Es decir, no solo las revoluciones obreras, socialistas, etc., la propia Revolución Francesa, cualquier revolución que nosotros querramos ver, o lucha de clases profunda que haya habido en la historia, digamos, sabemos que ninguna clase dominante abandona la escena por decir, no, tiramos el 30% de los alimentos. No, entonces esto no va más. Esto no va más. Nos vamos. Paolo Roca, que es un tipo re solidario, nunca tuvo un campo de concentración en sus fábricas, etcétera, dice, no, les dejo la fábrica, manéjenlo ustedes, que ustedes discutan democráticamente, que seguro sale mejor. No pasa. Bueno, eso ellos lo sabían. Digamos, por eso planteaban este problema. Y otro punto muy importante era que para Marx y Engels, y para el marxismo en general, es decir, la clase trabajadora no consistía en, digamos, porque el problema de la desigualdad, de la miseria, etcétera, no solo el marxismo lo ve muchísima gente, digamos, ¿no? Es decir, y entonces se habla de los excluidos, bueno, incluso de que la patria es el otro, etcétera, un montón de conceptos, pero el marxismo no pensaba solo eso. Marx y Engels lo que dicen es que la clase trabajadora no es solamente una clase explotada, pobrecita, de la que viven los capitalistas, sino que opina que puede ser la clase que dé vuelta al sistema y encabece la lucha por el socialismo, ¿no? La lucha por este cambio del sistema.
Es decir, ¿por qué? ¿No? Porque acá hay otra discusión que bueno, uno de las que más la popularizó fue Laclau, entre otros, pero el tema del esencialismo de clase. Es decir, Marx decía esto de la clase trabajadora porque era opinaba que la clase trabajadora era una cosa que no era, digamos, y tenía una esencia revolucionaria, ¿no? Bueno, no es esa la cuestión, digamos. Muchos de nosotros somos trabajadores y eso no implica que tengamos una esencia revolucionaria ni nada por el estilo. Pero hay un elemento que es clave, que justamente la clase trabajadora es la clase que produce todo lo que vemos en la sociedad capitalista. Y entonces, y no solo eso, sino que ocupa las posiciones estratégicas que hacen funcionar a la sociedad. Es decir, si ustedes, por ejemplo, mañana, para el transporte, los que no tienen auto, digamos, bueno, no pueden ir a trabajar, ¿no? Es decir, el transporte es una posición estratégica en ese sentido. Es decir, se para el transporte, se para una parte de la producción, ¿no? Pero la clase trabajadora las controla todas esas. Y justamente son la base con la cual los capitalistas producen su ganancia. Es decir, tiene la capacidad de paralizar la producción de ganancia de los capitalistas, que es pegarle donde más les duele, ¿no? Por eso cuando hay huelgas duras y todo, digamos, los capitalistas se ponen muy locos, porque afecta el corazón de la producción de la ganancia capitalista. Pero no solo eso, sino que también el estar dispuesta en el entramado, digamos, que hace a la producción y a la reproducción de la sociedad, le da también dos características muy interesantes. Una, que la pone en un lugar muy bueno para poder articular otros sectores, que tal vez están menos concentrados, están más dispersos, etc. Y la clase trabajadora puede ser un eje articulador en ese sentido. Y después, que este control de las posiciones estratégicas le plantea la posibilidad de reorganizar justamente la sociedad sobre otras bases. Es decir, de reorganizar la producción y la organización de la sociedad sobre otro orden, sobre otro sistema. Y este concepto, bueno, un autor desarrolla bastante este concepto que se llama John Womack, que igual lo desarrolla diferente a lo que lo desarrollé yo, pero es un concepto que está muy presente en el marxismo, el concepto de posición estratégica, pero tiene que ver con eso. Es decir, no tiene que ver con una cuestión, digamos, de esencialismo de clase, sino que justamente tiene que ver con este poder de fuego que tiene la clase trabajadora. Y entonces dos cuestiones así para tirar, porque ya no la voy a poder desarrollar, pero para tirarlas un poco como debate. Después podemos discutir, hay mucha discusión, por ejemplo, sobre los cambios de la clase trabajadora, que planteó un poco Francisco. Yo iba a plantear unas cositas, pero no importa. Es decir, queda abierta, digamos, la podemos discutir. Pero que fueron muchos los cambios de la clase trabajadora. Pero esta cuestión, este problema de la posición estratégica no cambió. Todavía sigue estando ahí la clase trabajadora. Entonces, pero tampoco se trata solamente de la posición estratégica, porque las posiciones estratégicas pueden ser usadas también para fines, digamos, desde una lógica corporativa. Es decir, bueno, yo tengo este poder de fuego, por ejemplo, no sé, camionero, ¿no? Entonces, para defender mi sector, por ejemplo, ¿no? Sino que depende también de que la clase trabajadora pueda tener una política hegemónica. Es decir, hay movimiento, bueno, Dani nombraba el movimiento de mujeres, está el enorme movimiento de mujeres, hay un movimiento muy fuerte medioambiental, por ejemplo, que en Estados Unidos ya hay un movimiento negro enorme,
Bueno, hay una serie de movimientos muy importantes, es decir, que sin los cuales la clase obrera sola, digamos, está condenada a pelear por cuestiones parciales y solamente y particulares. Es decir, necesita, digamos, de esta, a su vez que se superponen, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si tomamos el movimiento de mujeres, qué sé yo, el 40% de la clase obrera, más o menos, está conformada por mujeres. Es decir, no es algo que es una alianza con la clase obrera misma. Entonces, sin eso, digamos, no va. Pero a su vez, los movimientos, sin el poder de fuego, sin esta posición estratégica de la clase trabajadora que decíamos, tampoco puede tener la fuerza para poder derrotar al capitalismo y al Estado capitalista. Es decir, porque si hablamos en términos de revolución, hablamos de grandes choques de fuerzas sociales, ¿no? Entonces, ese problema es un problema muy importante. Y ligado a ese problema, en el marxismo, desde Marx y Engels, pero se desarrolló mucho más en el siglo XX con muchos ejemplos, se planteó la necesidad del desarrollo de instituciones de autoorganización del movimiento de masas, que en Rusia se llamaron soviets, digamos, en la revolución alemana se llamaron Rate, en la revolución iraní se llamaron Shora, en Chile cordones industriales, es decir, los comités de inquilinos en la revolución portuguesa, es decir, un tipo de organización que tiende a poder hacer confluir a todos esos sectores cuando entran en la política, producto de las situaciones, digamos, de mayor lucha de clases, que son claves para poder construir un poder alternativo. Es decir, sin un poder alternativo de ese tipo, es decir, es muy desde el punto de vista de la lucha por el socialismo y de que se pueda justamente hacer esto que decíamos antes, la planificación democrática de la economía, la organización de la sociedad y todo eso. Sin eso, digamos, no solo que la revolución de este tipo, no toda revolución, sino una revolución que se plantee estos objetivos es imposible, sino que después justamente el avance hacia el socialismo depende mucho de eso, ¿no? Y bueno, el problema es que, con esto termino, es que, y disculpen que me pasé unos minutos, que el problema ¿cuál es? El problema es que todas estas cosas no surgen en un camino llano. Es decir, la burguesía se mata para que esto no suceda. Digamos, el Estado, las diferentes burocracias, en los sindicatos, en los movimientos sociales, los medios de comunicación, etcétera, hay todo un entramado que los partidos del régimen, etcétera, se rompen la cabeza para ver cómo en los momentos donde irrumpen las masas, que de hecho no tenemos que irnos muy lejos, lo podemos ver en las revueltas que hubo en Latinoamérica y que hubo en otras partes del mundo en los últimos años. Es decir, cuando eso pasa, toda esa gente se rompe la cabeza de cómo este tipo de organismos pueden no surgir, cómo cada uno va por su lado, cómo entonces marchamos todos un día diferente, o si marchamos el mismo día, el sindicato va por allá, el movimiento de mujeres va por allá, el movimiento medioambiental va por allá, entonces para que no se junten, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer para que movimientos masivos no infecten a la clase obrera de las posiciones estratégicas y que entonces no vaya a hacer cosas que me paren la producción? Por ejemplo, no sé, en el caso de Chile, no vaya a hacer cosas que me paren los mineros, digamos, no vaya a hacer cosas que paren los puertos, que sí, igual pararon, pero entonces no es un camino llano, es una de las grandes luchas que hay y que tiene que ver con
justamente lo que decía, la política revolucionaria consiste en un buen sentido en justamente enfrentar esas situaciones. Es decir, esto que decíamos al principio de Marx, del cambio histórico, es decir, que la historia la hacemos nosotros, pero no la hacemos bajo cualquier condición, sino en las condiciones que heredamos, pero que nosotros somos los que hacemos la historia. Bueno, en esos momentos de ruptura, en esos momentos de giro histórico, en esos momentos donde se define el curso de la historia, digamos, la existencia o no de un partido revolucionario, de una organización revolucionaria con suficiente fuerza como para poder contrarrestar todas esas fuerzas que se oponen al surgimiento, a la utilización de las posiciones estratégicas, al surgimiento de este tipo de organismos, etc. Es decir, entre otras muchas cosas, digo, pero para poner esto que son cuestiones fundamentales, es decir, bueno, el momento puede pasar y entonces se desaprovecha una oportunidad y bueno, y eso obviamente nunca es gratis, ¿no? Pero son esos momentos donde los cambios históricos se plantean en forma radical y la cuestión es si cuando esos momentos llegan uno está preparado o no, ¿no? Bueno, eso, perdón que me extendí.